Hola, soy Ignacio Trepp. Tengo mucha experiencia asesorando empresas productivas, desarrollando productos y mercados. Pero la pregunta en realidad es, ¿quién eres tú? ¿El por qué haces lo que haces? La estrategia empresarial tiene varios niveles, pero tal vez uno de los más importantes es tu misión. Y tu misión responde al por qué haces lo que haces. ¿Cuál es tu razón de ser? Cuando puedes responder a esta pregunta, entonces facilitas mucho el proceso de conexión con tus clientes. La pregunta del millón es, ¿por qué algunos productos se venden más que otros? ¿Y por qué algunas empresas venden más que otras? No es suerte. En realidad es que estas empresas conocen muy bien a sus clientes. No solamente conocen quiénes son sus clientes, sino cómo piensan, qué es lo que necesitan y qué es lo que desean. De esta forma les entregan valor. Entonces, ¿para quiénes producimos? Obvio, para los clientes. Pero tienes que comenzar preguntándote si tus clientes son los que te pagan o más bien lo que tienes son consumidores. Miren, hay una diferencia muy importante en esto. Por ejemplo, en una empresa que es una revista, sus clientes son los que pagan por la publicidad y los consumidores son los usuarios finales, los que leen la revista. Otra pregunta es, ¿estás vendiendo B2C, B2B o ahora B2G? Es decir, si el consumidor final es el usuario final, si más bien la persona o la empresa que te está comprando tus productos los está utilizando para hacer negocio con ellos, o si más bien tu cliente es el gobierno. Las respuestas nunca son tan fáciles. Realmente decir que el mercado interno o el mercado externo son tus clientes, Europa, la zona sur, o que tus clientes son los japoneses, son respuestas muy vagas. 130 millones de japoneses, por ejemplo, no son tus clientes. La forma correcta de hacerlo es comenzar a pensar en un qué para un quién, es decir, en una oferta para una demanda. El quién es el que provoca un qué. Siempre empieza pensando a quién le vas a vender tus productos. Según el Business Management System, cuando Jane estaba caminando por la selva, se enamora perdidamente de Tarzán. Pero para conquistarlo, primero se tiene que preguntar quién es Tarzán. ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Qué expectativas tiene? ¿Cuáles son sus costumbres? Y en base a ello, poder diseñar cómo se va a aproximar a él. En general, lo mismo hacemos cuando nosotros nos vamos a acercar a un cliente. Seamos honestos. ¿Qué pasa si no le das al cliente lo que él quiere? Alguien más lo va a hacer. Caracteriza a tus clientes tan profundamente como te sea posible. Piensa en su estilo de vida. ¿Qué hace frecuentemente? ¿Qué lo motiva a comprar? ¿Cómo viste? Eso es lo que nosotros llamamos el perfil del consumidor. Si esos perfiles de consumidores tienen en común necesidades, hábitos o deseos, entonces ese es un segmento. Si estos segmentos están siendo satisfechos por otras empresas, esa es tu competencia. Ojo, muchas veces segmentamos en función de lo que nosotros queremos ofrecer al mercado, no lo que el cliente está dispuesto a comprar. Y a veces la segmentación puede ser tan dura y tan fuerte que tu segmento ya no es rentable. Es importante entonces comenzar a perfilar el consumidor. ¿Por qué? Es como cuando conoces muy bien a un amigo. Sabes que le gusta y sabes que no le gusta. Sabes cuánto pagaría por ese producto, ese servicio. Y también es muy importante que sabrías cómo ofrecérselo. Los segmentadores que se utilizan comúnmente son los demográficos, son datos duros. Estos datos los puedes encontrar, por ejemplo, en el INE. Son datos como, por ejemplo, si es hombre o mujer, qué edad tiene o en qué rango de edades está, si está casado, y muchos otros datos que hacen a la persona como tal. Los datos geográficos que tienen que ver más con la ubicación. Y estos dos puntos son los que generalmente utilizan todos para segmentar.
pero en realidad los que vienen son los más importantes, los conductuales. Los segmentadores conductuales hacen a las conductas de las personas frente a los productos, servicios o marcas que nosotros les estamos ofreciendo. Por ejemplo, si es una persona que juega fútbol, probablemente él sepa qué tipo de pelota es la mejor para jugar o con qué tipo de indumentaria se siente mejor jugando, porque es un conocedor del fútbol. En cambio, los indicadores psicográficos son indicadores que hacen más al lifestyle, al patrón de consumo, es decir, cada cuánto juega fútbol, con quiénes juega fútbol, por qué juega fútbol. Combinando estos 4 segmentadores, se puede llegar a tener un buen perfil del consumidor. Pero es importante saber dónde obtener la información para esto. Generalmente lo que se hace es estudiar el mercado. Se realizan encuestas. Es un proceso que puede también ser estadístico. Se trata de generar la información y poder analizarla de manera correcta para responder las preguntas acerca de cuál es el lifestyle de tu consumidor. Existen también arquetipos. Los más comunes que se utilizan son, por ejemplo, los de Jung. Son 12 arquetipos distintos que lo que hacen es unir el comportamiento y el lifestyle de ciertos grupos de consumidores en 12 diferentes arquetipos a los que uno puede optar para comenzar a segmentar. Pero no es la única metodología, también existen otras metodologías, como por ejemplo la de Valls. La de Valls tiene menos arquetipos y está más apoyada en un tema de lifestyle, de cómo viven las personas. Veremos un ejemplo. Generalmente con el Valls uno puede llegar a entender no solamente cuál es el comportamiento de la persona frente a un producto o un servicio, sino realmente entender cómo es su vida. Aquí pongo el ejemplo, por ejemplo, de Tony Stark y de Spider-Man. Son 2 personas que son completamente distintas, pero que podrían llegar a consumir el mismo producto. Para ver cómo se diferencian ellos, lo primero que se puede hacer es comenzar a ver cuáles son sus rasgos, sus intereses y sus actividades. Tony Stark, por ejemplo, es innovador, es un líder, es receptivo a nuevas ideas, pero es muy impulsivo. Entre sus intereses, por ejemplo, está el deseo de siempre cumplir. Busca información a la hora de tomar decisiones. Va a los mejores restaurantes. Le gusta mucho llamar la atención, por ejemplo, ¿no? Siempre está en reuniones sociales y demás. Peter Parker, por ejemplo, hace todo lo contrario. Entre sus principales rasgos es que es más intelectual, es un sobreviviente. Generalmente está cerrado a nuevas posibilidades y es muy familiar. Entre sus intereses siempre está su trabajo. Es fotógrafo, entonces siempre está cumpliendo el deber de su trabajo. Entre sus actividades le apasiona mucho a la vida laboral, pero lo ve más como un trabajo, no como una pasión realmente. ¿Qué pasa si vemos otros arquetipos? Otros rasgos, como el de Guepardo, por ejemplo, que es una persona completamente rebelde. Entre sus intereses no sigue las modas, por ejemplo, ¿no? Critica a los sistemas, no deja que nadie le meta ideas en su cabeza, por ejemplo. Actividades, ¿no? Siempre está fumando o siempre está tomando una cerveza, por ejemplo. Y así uno puede ir desarrollando diferentes arquetipos y diferentes perfiles de consumidores. Pero ¿cómo se baja esto a la vida cotidiana? En realidad, uno puede ir haciendo este tipo de preguntas sobre los consumidores. Este, por ejemplo, es un perfil de consumidor de una empresa real. Es una persona jovial, es mujer, tiene entre 25 y 30 años, es estudiante, todavía no trabaja para nadie, sino que ella hace su trabajo por su cuenta, es sociable y coqueta, se fija mucho en el precio, pero porque todavía no tiene los ingresos como para poder adquirir más productos muy caros. Generalmente lo que busca son ropa, bolsos, joyería. Le gusta mucho tiempo pasar todavía en familia, la lectura, las películas y viajar. Es un tipo de persona. Es un tipo de segmento, y esta persona representa al segmento. Una forma importante de ver cómo estas personas viven
es comenzar a meterse en su cotidianidad. Y es importante meterse en su cotidianidad para que así la estrategia de ofrecer tu producto encaje perfectamente a su vida y no tengas que pedirle comprame, 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 sino que cuando vea el producto diga, pucha, esto es para mí, esto ha sido hecho para mí. Puede ser que su amiga que está al lado de ella le diga, está seguro, a mí no me gusta, pero lo que pasa es que esa amiga representa otro perfil de consumidor. En general, es bueno ver cómo vive esta gente, cuáles son sus hobbies. Algunos dicen que cuando puedes encontrar qué perfume usa y qué tipo de zapatos usa, te vas a aproximar mucho a saber cuál es su perfil de consumidor. Ese es otro ejemplo, que es totalmente el primero, pero es para la misma empresa. Esta persona es madre, tiene entre 30 y 50 años, es profesional, tiene ingresos moderados a altos, pero siempre se está fijando en los precios, porque es mamá, entonces tiene que pensar también en que tiene ciertas responsabilidades. Y este casual, sin embargo, es más sofisticada. Este es un perfil de consumidor, como les decía, de una empresa real. Podemos ver también cómo vive, cómo se desenvuelve diariamente, qué hace cada día, qué hace los fines de semana, qué es lo que come, cómo le gusta vestirse o cómo le gustaría vestirse. Pero además también podemos ver consumidores que no necesariamente sean nacionales. Esta, por ejemplo, la Mac Packer, creo que su nombre lo dice todo, es una persona que es una mochilera, pero una mochilera que viaja al mundo trabajando. Entonces quiere decir que tiene una profesión por la que puede trabajar de larga distancia. Está viajando por el mundo, entonces no tiene mucho espacio en su mochila para llevar cosas grandes y demás. Y es así como uno puede ir caracterizando a estas personas. Pueden ser hombres, pueden ser mujeres. Lo importante es saber a quién vas a apuntar con tus productos o tus servicios. Pero no olviden, lo más importante es poder diseñar el perfil de tus consumidores, preguntando quiénes son las personas que están interesadas en tus productos. Primero, para poder ofrecerle el producto con el valor que esta persona está esperando. Y segundo, para poder comunicarse con ellos en la forma en la que ellos están esperando. Esa es la manera de desarrollar perfiles de consumidores. Esa es la manera de segmentar mercados. Las grandes empresas utilizan estudios de mercado. Generalmente los estudios de mercado son caros y te dicen cosas que tú ya sabes. Lo mejor es tú comenzar a hacer este tipo de investigación. Si quieres profundizar un poco sobre este tema, puedes visitar el programa de Avanza. Búscalo en Facebook. Ahí se explican este tema y otros más. Muchas gracias.